Hola amigos, hoy The Path nos lleva a una nueva aventura y juntos conoceremos Playa El Jobo, en La Cruz, Guanacaste. Definitivamente esta zona de Guanacaste tiene mucho que ofrecer. Acompáñenos a conocerla. El Jobo es una playa rodeada por una exuberante vegetación típica del bosque tropical seco. Sin embargo, en la época lluviosa, que va de mayo a noviembre, se puede apreciar una vegetación más verde. En esta playa se puede encontrar un manglar donde se pueden observar una gran cantidad de aves y pequeños animales marinos. El nombre El Jobo se debe a los muchos árboles que habían en sus inicios en este lugar de jocote jobo, una fruta común de la región centroamericana. El Jobo es una exótica playa que combina perfectamente el tono color esmeralda del mar con los árboles que rodean la orilla de la playa. Su agua cristalina se presta para nadar, hacer snorkel o simplemente dejarse llevar por el ritmo cautivante de su oleaje suave y agradable. Además, cuenta con dos promontorios rocosos en sus extremos, norte y sur, dándole la forma de una semibahía de poco menos de 1 kilómetro de largo. Es una playa poco concurrida entre los turistas nacionales, en parte por el largo trayecto para llegar a ella desde la gran área metropolitana. Sin embargo, es la playa más desarrollada en Bahía Salinas. Esto se debe en parte a la presencia del Hotel Dreams Las Mareas, que la ha convertido en un lugar exclusivo y de presencia constante de extranjeros y personalidades mundiales. Para visitarla, debes llegar a La Cruz, la comunidad más cercana a la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, y de ahí tomar el desvío hacia la izquierda y dejarse llevar por el hermoso camino que te cautivará desde el comienzo. No olvides pasar al mirador, donde se podrá apreciar toda la vista de Bahía Salinas. La calle está asfaltada, sin embargo, hay tramos en el camino que presenta muchas irregularidades, por lo que se aconseja manejar con precaución. Durante el trayecto encontrarás varios rótulos que te guiarán hacia el Hotel Dream Las Mareas. Solo debes seguirlos. Aunque hay un ingreso privado para quienes se hospedan en el hotel, también existe un acceso público que conduce directamente a Playa El Jobo, para todos los turistas en general. Te darás cuenta cuando llegues, ya que es el final del camino. Ahí encontrarás estacionamiento disponible sin ningún costo. Después de eso, solo hay que dirigirse a la playa por el acceso peatonal. En El Jobo encontrarás un restaurante de acceso público y baños. También hay actividades como kayak, cuadraciclos y caballos. Y si lo que quieres es combinar el día con alguna actividad en especial, puedes realizar pesca deportiva. De hecho, es tan rica la vida marina en la costa que mientras estás en la orilla de la playa, puedes ver con facilidad muchos pececitos en el agua. El hotel tiene instalaciones por toda la orilla de la playa, como el spa y camastros que son para el uso de huéspedes, pero esto no afecta para nada encontrar un lugar con una buena sombra para pasar un buen rato. Como parte de las aventuras que también puedes vivir en El Jobo, está visitar el mirador, que es de acceso general y se llega a él por un camino en medio de los árboles, por el extremo izquierdo de la playa. Si no lo encuentras, puedes preguntar, seguro te darán la información. Una vez que pases la entrada, encontrarás un sendero de madera que recorrerá el manglar hasta llevarte al mirador. Es un camino fácil, sin embargo te recomendamos llevar buen protector solar y agua para hidratación. El mirador es una estructura de 4 pisos que deberás visitar y del cual no te arrepentirás, ya que el camino es muy lindo y se puede apreciar la vegetación propia de los manglares, y la vista desde el mirador es increíble. Definitivamente un imperdible en El Jobo.
sin costo alguno y que vale la pena. En general, en toda la Bahía Salinas puedes encontrar hoteles de todos los precios y gustos, así como hostales y zonas para acampar. Solo debes buscar el que llene tus expectativas para pasar excelentes días conociendo playas exuberantes, pero poco exploradas como las playas de la Cruz. ¿Qué les pareció el Jobo? A nosotros definitivamente nos encantó y es un lugar al cual regresaríamos. Si quieres visitar playas de primer nivel y sin aglomeraciones, las playas de la Cruz son las indicadas. Si ya las has visitado, ¿qué te han parecido? Déjanos tu comentario, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más de los lugares que visitaremos la próxima semana. Suscríbete, es gratis. Y así nos ayudas a seguir creando contenido para este proyecto que nos apasiona. Nos vemos.